tu sapiencia y tu militancia cotidiana a los compañeros trabajadores y trabajadoras que estamos esperando, deseosos la palabra de ustedes. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Para mí es un gusto, es una alegría, es un honor poder estar acá hoy dirigiendo la palabra hacia ustedes. Lo hago con humildad y con convicción. Y quiero empezar agradeciendo al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al ministro de Trabajo, Walter Correa, a partir de ministerios que ellos conducen, podemos llevar adelante o se han pensado este ciclo de charlas, de jornadas. También quiero agradecer al compañero Carlos Benítez por darme la bienvenida y por permitirme llevar adelante esta charla, estas palabras, y también muy especialmente a la compañera Claudia Lázaro, quien me ha pedido que les dirija a todos los compañeros unas palabras. La verdad que creo que es el tema en la Argentina, ¿no? La Argentina es un país muy particular con el sindicalismo. Por allá por el último cuarto del siglo XIX arranca el sindicalismo en la Argentina, incipiente, pero bueno, producto de las oleadas inmigratorias que empezaron a pensar en el sindicalismo. La tecnificación, la industrialización, la revolución industrial también ayudó mucho a esto. Pero el caso argentino del sindicalismo me parece particularmente importante su estudio, tanto históricamente como, digamos, en un vuelo histórico, como en profundidad, porque ya hace mucho tiempo que el poder mundial está queriendo romper lo que viene desde más de 100 años, pero que cobra una fuerza muy importante a partir del advenimiento del peronismo a la Argentina, allá por 1945, con la fuerza del movimiento del 17 de octubre, pero también previamente, porque el Estatuto del Peón y algunas otras cosas ya eran preexistentes a ese movimiento. De hecho, el movimiento del 17 de octubre se produce como una reacción en defensa de ya lo que se veía como una incipiente revolución de los trabajadores o la revolución del trabajo en la Argentina, ¿no? Esto que muy sabiamente Perón dijo que la riqueza de la Argentina debía ser para los argentinos y no al revés, cosa que ocurrió en el preperonismo, antes del peronismo, y que después en algunas etapas volvió a ocurrir con posterioridad, ¿no? Y es por eso que es tan importante en esa etapa el rol del sindicalismo, a tal punto que en esa primera etapa, en ese primer peronismo, hubieron dos ministros que eran de extracción sindical. Y eso habla a las claras de el equilibrio que pensó el general Perón a la hora de gobernar. Gobernó con dirigentes sindicales y con dirigentes empresarios. En esta trilogía, en esta tríada de que a un país, una comunidad, se la lidera, se la conduce con empresarios, trabajadores y un Estado presente, un Estado fuerte. Me parece que, reitero la importancia del rol del sindicato en Argentina, porque nosotros hemos tenido en la historia argentina probablemente tres momentos históricos en los que los trabajadores hemos participado de por lo menos el 50% de la renta nacional, que más o menos puede situarse en el 48, 49, 50 el primer momento, después en la vuelta del peronismo en el 74, y después en el año 2012, en donde la clase trabajadora recibía por distintos mecanismos, por distintas vías, el 50% de la renta nacional, del reparto de la riqueza, del reparto de la torta. Y creo que ese es uno de los objetivos, ¿no?, que tiene el sindicalismo, porque el objetivo máximo o el objetivo del sindicalismo es lograr
en conjunto con la política, ¿no? Porque hay un viejo adagio, ¿no?, que dice que no hay solución sindical sin solución política. Algunos polemizan, pero probablemente tenga algo de verdad esto, ¿no? Porque también hay que pensar que esas 3 etapas en las que logramos el 50% de la renta nacional, hubieron procesos políticos y de gobierno que eran afines, que tenían una mirada proclive al reparto de la riqueza, a la distribución de la riqueza en la Argentina. Y es por eso que no se puede escindir, yo ascribo enfáticamente a que las comunidades, las sociedades, ¿no?, deben tener un Estado fuerte, un Estado presente y fuerte, pero también tiene que haber sindicalismo fuerte, porque los Estados fuertes solos no alcanzan para lograr esa distribución de la riqueza, y es por eso que me parece que es fundamental, y fue de las características distintivas de la Argentina, esto de sindicalismo fuerte, con procesos políticos que también eran fuertes, con una fuerte presencia del Estado en una decisión político-estratégica de distribución, de una mayor distribución de la riqueza. Nosotros, en una etapa de la historia argentina, en muy pocos años de no hacer, inclusive dicho por palabras del mismo general Perón, no hacíamos un alfiler, pasamos a ser un país industrializado, un país en el que, no sé, pongamos por ejemplo, no sé, se hacían camionetas o camiones que tenían arriba del 90% de sus componentes de fabricación nacional, y terminar ahora con que, no sé, debemos estar en el 30, 35, no sé, capaz que acá hay un compañero que pueda aclarar un poco más eso, pero, y ese proceso sigue en desventaja para el país. Por lo tanto, esa primera etapa del primer peronismo ha sido con una fuerte presencia del sindicalismo, que el sindicalismo no es otra cosa que los trabajadores organizados defendiendo sus derechos. Y creo que hay que detenerse en que el sindicalismo cobra fuerza, ¿no? El sindicalismo preexiste al peronismo, pero cobra la fuerza que cobra, pasa a tener la presencia que tiene porque pasó a ser un sujeto político, que hasta el momento no lo había sido nunca. Nunca había sido un sujeto político, entendiendo como que sujeto político es aquel sector que decide o pesa en las decisiones nacionales, ¿no? Podríamos citar en ese momento a la oligarquía, a la iglesia, una burguesía que era una burguesía concentrada, fuerzas armadas, bueno, esos eran los sujetos políticos que decidían los destinos de la Argentina. De 1955, el sindicalismo ha sido perseguido porque las oligarquías internacionales persiguen a aquellos que se oponen al robo de las riquezas, a que las riquezas se vayan del país. Si no hubiese oposición, no habría persecución, ¿no? Por lo tanto, el sindicalismo ha sido un sindicalismo que surgió como sujeto político, que pesó en las decisiones nacionales, que se sentó en la mesa de las decisiones nacionales y que también fue luego perseguido por eso mismo. Bueno, los políticos que en sus gobiernos, como por ejemplo el general Perón y otros, ¿no? En la actualidad también lo vemos, logran o proponen procesos políticos de distribución de la riqueza, bueno, la persecución es un arma que siempre tienen a mano las oligarquías nacionales e internacionales, ¿no? En algunos momentos los dispositivos persecutorios son unos y en otros momentos son otros, pero el objetivo es lograr llevarse la riqueza de la Argentina, que por otra parte es mucha, la riqueza que tiene Argentina es mucha,
es un país bendecido, pero tenemos que cuidar nuestras riquezas. Y en tanto haya un enfrentamiento de parte digamos, del campo nacional popular, pero fundamentalmente del sindicalismo, va a haber persecución al sindicalismo. De hecho, el sindicalismo ha puesto muchísimos perseguidos, detenidos, desaparecidos, secuestrados durante todos los procesos militares o dictatoriales, ¿no? Pongo como un ejemplo que se me viene en este momento a la memoria, que es el compañero Lorenzo Pepe, que tuvimos la triste noticia hace poco de su desaparición física, pero que ha tenido en casi todas las dictaduras, ha sido detenido por defender a la clase trabajadora y defender al pueblo argentino, porque defender a los trabajadores es defender al pueblo, porque el pueblo argentino está conformado en su mayoría por trabajadores. Y si nosotros entendemos por trabajadores a los trabajadores y trabajadoras, a su familia y a los trabajadores y trabajadoras jubilados y desocupados, bueno, cuando uno habla de trabajadores está hablando de la amplísima mayoría del pueblo argentino. En el caso que cito, ha sido un dirigente sindical que después se transformó en un dirigente político y, de Lorenzo Pepe, que ha defendido de una manera muy fuerte estos procesos que digo de distribución de la riqueza, de generación también de riqueza, porque hay riqueza que hay que formar, que hay que crear, y el sindicalismo en eso, el sindicalismo argentino, los trabajadores argentinos tuvieron un rol muy, muy importante porque hemos tenido y tenemos, ¿no? Pero en una etapa anterior hemos tenido una fuerte capacitación, una alta capacitación en un montón de áreas del trabajo argentino, a tal punto que uno de los problemas que había para muchas empresas, ¿no? Problemas entre comillas, ¿no? Era el alto costo del salario por la alta capacitación que tenían los trabajadores argentinos comparados por lo menos con la zona en Latinoamérica, ¿no? En Sudamérica. Por eso, reitero, no se puede escindir el rol del Estado, cómo logran bienestar para el pueblo los procesos políticos, no se puede escindir de los procesos del sindicalismo argentino. Y en ese marco me parece que es muy, muy importante el rol de la CGT, ¿no? La CGT está próxima a cumplir los 100 años, ¿no? En su fundación, después el Congreso Constitutivo de 1936, que inició mecanismos de lucha y de puesta, de poner sobre la mesa el rol del sindicalismo. Creo que la CGT probablemente, a lo mejor haya alguna otra organización, pero la CGT probablemente sea la única organización capaz de equilibrar esa balanza entre el rol que cumple el Estado, porque el Estado siempre va a ser tironeado. La derecha, por poner alguna categoría, ¿no? O la oligarquía, hablan, me parece más específicamente, la oligarquía siempre va a reclamar cosas, siempre va a estar buscando pagar menos impuestos, tener más ganancias, bueno, lo que hace la oligarquía. Y el gobierno tiene que tener del otro lado una organización que cumpla el rol contrario, que es el de la distribución de la riqueza. Diría más, un empresario hasta es normal, es razonable que quiera ganar más. Tiene que haber equilibrios. Esos equilibrios se tienen que llevar adelante a través del Estado y además de ese Estado, el sindicalismo. La CGT debe, en contraposición a los reclamos y a las demandas de concentración de la riqueza por parte de sectores concentrados de la economía, porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos en Argentina, también en el mundo, bueno, pero en Argentina lo tenemos, que es el de la concentración, la brutal concentración de la riqueza en cada vez menos manos, y eso hace que, bueno,
el trabajo se resienta, el trabajo obviamente no sea el mismo. Por lo tanto, creo que la CGT, en toda su historia, y también es bueno decir que la CGT en toda su historia ha tenido encuentros y desencuentros, ha tenido procesos de fuerte unidad y procesos en los que han habido inclusive dos CGT, que eso también es una cuestión que me parece que nosotros como trabajadores debemos reflexionar, porque la división de la CGT o los matices o como se lo quiera llamar, ¿no? Las distintas vertientes de la CGT no le hacen bien a los trabajadores, no le sirve a un trabajador, no le sirve que las organizaciones sindicales, digamos, pierdan esa masa crítica, esa cuestión de la unidad, ¿no? Que a veces es difícil, y si es difícil, bueno, no se podrá, pero creo que debemos pensar en el valor de la unidad, sobre todo en este momento. Es un momento que es parecido a otros momentos de la historia argentina, ¿no? Tienen grandes capitales, quieren invertir, llevarse la mayor cantidad de ganancias posible, dejando en la Argentina lo mínimo que puedan. Y esos procesos el sindicalismo los debe enfrentar. Yo creo fervientemente en la CGT, pero tiene que ser una CGT que reclame, que plantee, y diría más, tendría que tener hasta un proyecto de país. La CGT debiera tener proyecto en todas las áreas de gobierno, porque tenemos trabajadores en todas las áreas de gobierno, en todas las áreas del quehacer nacional, porque los trabajadores somos los que creamos la riqueza y tenemos que tener la posibilidad de decir en tal o cual tema cómo se deben hacer las cosas, porque en este tema, en esto de ser sujetos políticos, nosotros tenemos que tener opinión política en todo, en todas las áreas, y eso termina formando un plan, un programa de gobierno que debiera la CGT tener, en mi humilde opinión. Creo también en este marco, ¿no? Que en otros momentos de la historia también la CGT ha tenido más presencia, o el sindicalismo. Yo también creo que el sindicalismo o los trabajadores organizados, que es lo mismo, debemos estar en las mesas de decisión. Voy a nombrar a un dirigente sindical histórico, que es Hugo Moyano, que él dice, que esto es un adagio también viejo, histórico: no tenemos que ser solo factor de presión, sino que tenemos que ser también factor de poder. Y para ser factor de poder hay que estar en las mesas del poder, en las mesas en las que se decide el poder. Y por eso creo que el sindicalismo tiene que estar en la Cámara de Diputados, que hubo un momento en el que tuvimos el 33% de diputados de extracción sindical, que me parece bien, pero también tenemos que estar en el Senado de la Nación, tenemos que estar en todos los ámbitos del Congreso, pero no solo del Congreso de la Nación. También tenemos que tener espacios de poder en el Poder Ejecutivo, ¿no? Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de Brasil, que un sindicalista fue presidente, ¿no? Fue presidente y está en este momento en su tercera presidencia, con un rol que me parece importante, pero digo, volviendo, tenemos que tener roles políticos en el Congreso de la Nación, en el Poder Ejecutivo Nacional y también en el Poder Judicial de la Nación. No solo los dos poderes políticos. En los tres poderes del Estado, el sindicalismo tiene que tener presencia. No es algo novedoso, porque ya han habido jueces y fiscales que han surgido del sindicalismo, por decirlo de alguna forma, con determinados dispositivos que el sindicalismo tuvo. Tener posiciones políticas, porque si no, al final uno es un sujeto político hasta un punto. Creo que ser un factor, un sector políticamente activo, políticamente con poder, también se resuelve estando en las mesas del poder
y la mesa del poder son esas, ¿no? Son los lugares en donde se decide, por lo menos por ahora, con el modo de organización social que tenemos, la Constitución Nacional, que es la República y la democracia, ¿no? Entonces, en la República está la división de poderes, esos son los poderes que deciden, y creo que nosotros ahí tenemos que estar. Bueno, creo que recién lo decía Carlos, esto del aporte a la construcción de políticas públicas de la provincia de Buenos Aires, y también creo que el sindicalismo docente, el sindicalismo educativo en un sentido más amplio, debe tener su proyecto educativo. Que el proyecto educativo es muy importante en un proyecto de país, y por eso yo también espero algún día poder que el sindicalismo educativo, es decir, todos los trabajadores de la educación organizados de la Argentina, podamos lograr un proyecto educativo que le sirva de base a un proyecto de país que sea industrialista, que sea inclusivo y que propenda la justicia social. El sindicalismo va a tener siempre cosas para reclamar mientras no se logre la justicia social. Porque en la Argentina, a diferencia de muchos países en el mundo, la Argentina ha vivido etapas de comunidad organizada. Y la comunidad organizada se logró, se pudo gozar de vivir en comunidad organizada porque se llegó a la justicia social. Sin justicia social no hay comunidad organizada posible, y por eso creo que ese es el objetivo. Una vez que haya justicia social y logremos comunidad organizada, el sindicalismo no tendrá cosas para reclamar. Mientras tanto, siempre hay cosas por reclamar con los distintos escenarios con los que nos tocan, con los distintos momentos históricos que nos van tocando en cada momento, y con los dispositivos que tenemos que ir, dispositivos sindicales y políticos que tenemos que seguir llevando adelante. Como para ir finalizando, en el año, digamos, el referente más importante de la generación del 37, de 1837, que fue Juan Bautista Alberdi, que ahora vuelve al billete, planteó que en la Argentina gobernar era poblar, era un país grande, despoblado. Y luego de eso viene la Constitución, a los poquitos años, viene una Constitución que hablaba y hacía mucho hincapié, un fuerte hincapié en la inmigración. Y digamos, se normatizó, se reguló, se legisló sobre la inmigración. Y tuvimos una inmigración importante luego de eso. Después Sarmiento, en 1870 y pico, por ahí, 1880, dice que gobernar ya es educar, y creó normativa, como por ejemplo la ley 1420 de educación común, y generó también, creó escuelas. Yo tengo aquí una mirada respecto de el rol de Sarmiento, pero sí que se estableció el dispositivo nacional de que gobernar era educar, y se crearon escuelas, se creó normativa al respecto. Luego el peronismo, con Perón plantea que gobernar es crear trabajo, y también genera una monumental normativa alrededor del trabajo. Es más, crea los fueros laborales, crea el fuero laboral para discutir y resolver los conflictos laborales, y un montón de normativa que, digamos, estaríamos mucho tiempo acá diciéndolo, el estatuto del peón, el estatuto de prensa, bueno, el estatuto del docente privado, el del docente, bueno, un montón de normativa respecto de que gobernar era crear trabajo, y creó trabajo. Y yo humildemente lo que planteo es que en esta etapa, o por lo menos en la etapa que terminó con el gobierno anterior, en donde la desocupación
tenía números, por llamarlo de alguna manera, razonables, ¿no? Sin meternos demasiado en el parámetro, porque si nos metemos fuerte en el parámetro tenemos que empezar a mirar los monotributistas y todo eso, ¿no? Tenían un ingreso, pero creo que el problema del momento, el problema histórico de este momento en Argentina y en el mundo, es la distribución de la riqueza. Hoy gobernar sería distribuir riqueza. Y creo que el sindicalismo tiene que organizarse alrededor de esa premisa. Porque si no, nada va a ser, nada va a alcanzar. Puede sonar utópico, puede sonar, no sé, idealista, pero me parece que es una buena utopía sobre atrás la cual ir. Porque por otra parte, las conquistas se logran yendo tras las utopías, ¿no? Si no hubiera utopía, no habría camino. Por eso me parece que este cuarto paradigma, apotegma sería que gobernar es distribuir riqueza. Hay que reclamarle a los políticos, a los futuros candidatos, que eso es lo que tiene que pasar en Argentina. Se debe distribuir la riqueza, que la hay, y la hay mucha, porque si no, no habrían tantos empresarios viniendo acá a ver, preocupados por la normativa, preocupados por la seguridad jurídica. Hay riqueza, el problema es que la riqueza debe quedar en la Argentina primero y después se debe distribuir. Bueno, espero que sirvan mis palabras, que haya sido, que pueda generar alguna reflexión, y hasta acá llego, estoy a disposición para las preguntas. Gracias por escucharme, compañeras y compañeros. Gracias, Alejandro. Gracias. Gracias por el aporte, por el marco. Solo en el diagnóstico que más o menos todos sabemos. Tenemos que ir a la acción, a la propuesta y a la acción. Y tenemos que seguir a los líderes sindicales y políticos que estén en la acción, no solo en la palabra. Tenemos que ir a la acción, porque si no, hace muy difícil, compañeras y compañeros, retornar a épocas en las que nosotros tuvimos otra manera de vivir, que es esto que yo decía, la comunidad organizada en base a la justicia social y al principio de la solidaridad. Tenemos una pregunta en el chat de Anaí Leta. Bien. Que pregunta cuáles podrían ser las nuevas formas de protesta o huelga, teniendo en cuenta que hay muchos trabajadores no registrados, monotributistas, etcétera, que cuando hay un paro no pueden adherirse porque pierden económicamente. Bueno, cortito y así cerrás, Mercedes. Cuesta contestar la pregunta, pero yo diría, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas formas que tienen de llevarse la riqueza a la oligarquía? Ninguna. No se le pide, ellos tienen los mismos mecanismos desde hace, no sé, 100 años. Son los mismos. De hecho, estamos asistiendo a políticas que son muy similares a la de los 90, a la de los después del proceso militar. Y encima nos quieren hacer creer que nosotros tenemos que ser creativos con las protestas. ¿Qué sería algo creativo? No vayan a las calles, no corten la calle, no corten una ruta, no, porque el país pierde tantos miles de millones si hay un paro. Bueno, los métodos de expoliación del pueblo por parte de la derecha, me rectifico, de parte de la oligarquía, son los mismos. No sé por qué nosotros tenemos que tener nuevas formas, que no me niego a ser creativos y a tener nuevas estrategias y nuevas alternativas. Yo creo que lo que cambia acá no son los métodos de reclamo, porque la huelga creo que es el máximo, es la máxima expresión del sindicalismo, pero sí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué pasa con la tecnología en el mundo del trabajo, ¿no? ¿Cómo enfrentamos eso para que haya trabajo registrado, para que haya trabajo con derechos? Pero mientras no se nos ocurra un método mejor, un método nuevo, un método creativo mejor, tenemos que seguir con el sindicalismo que tenemos y tenemos que enfrentar con las herramientas que tengamos
Por eso, digamos, no estamos, digamos, el desafío no es ver qué tan creativos somos con las formas, sino con la unidad que generamos entre nosotros para hacer lo más contundente posible con la medida. Gracias, compañeras y compañeros.